A continuación tenemos programación modular y arreglos unidimensionales. Primero, el problema propuesto es el siguiente: operaciones con arreglos unidimensionales. El primer punto es la lectura del número de elementos del arreglo. Tenemos la lectura de elementos desde teclado, la inserción de un elemento en una posición dada, la modificación de un elemento, eliminación de un elemento determinado, la ordenación del arreglo, la búsqueda binaria y la presentación de elementos del arreglo. En este programa vamos a incluir algunas funciones y a continuación tenemos primeramente en nuestras librerías tenemos incluido la librería studio.h y EOSStream. En nuestro sector de prototipos tenemos registradas algunas funciones como son la lectura del arreglo, como antes había mencionado, del número de elementos del arreglo. Segundo, la lectura de elementos desde teclado. La tercera, la inserción. Como quinto punto. Cuarto punto, la modificación. Quinto, eliminación. Sexto, ordenación. Séptimo, la búsqueda binaria. Y por último, la presentación del arreglo. Declaramos algunas variables en nuestras funciones, las cuales nos van a ayudar en nuestro programa. A continuación tenemos la inicialización de nuestro programa. Iniciamos declarando dos variables que nos pueden ayudar declarándolas en 0. La primera función es, usamos un while declarando un 9. Enviamos un mensaje que nos dé a elegir como opción las antes mencionadas, que son estas, para ver qué deseamos hacer, las cuales están aquí enumeradas una a una. Ya, ahora usamos un switch para determinar cada uno de los casos. El primero es la lectura de elementos del arreglo. Las dos variables igual en el segundo, la lectura desde teclado, la inserción, modificación y eliminación. Tenemos la ordenación y la búsqueda binaria, la cual no presenta recursividad. Finalmente tenemos la presentación del arreglo. A continuación, la primera función es leer elementos del arreglo. Declaramos las variables antes ya insertadas en nuestro sector de prototipos. Como lo podemos observar, es este de aquí, la primera, la lectura. Bueno, entonces, primero enviamos el mensaje que escriba el número de elementos que deseamos que el arreglo posea. Leemos la parte entera, enviamos otro mensaje luego de haber revisado, escaneado el número de elementos que hemos digitado. Luego procedemos con la segunda función, que es la lectura de elementos, es decir, a escribir los elementos del arreglo. Para escribir los elementos del arreglo, insertamos la función puesta en nuestro sector de prototipos con sus variables definidas. Imprimimos el mensaje que no existe un número de elementos de arreglo definido aún, ya que no hemos insertado nuestros elementos. Declaramos algunas variables usando la función for. Nos ayudamos con la variable i, declarándola en 0 y mayor a n y que aumente en 1.
enviamos el mensaje que ingrese el elemento entero. Luego leemos el elemento entero ingresado y procedemos con la siguiente función. La misma que, como les voy diciendo, ya está ingresada en nuestro sector de prototipos. La siguiente es función para insertar un elemento en el arreglo. La inserción. Nos ayudamos con la función declarada anteriormente. Declaramos la variable j que está declarada en 0. Nos ayudamos con dos auxiliares que nos sirven de almacenamiento y enviamos un mensaje que escribamos la posición en la que quiere insertar un elemento, es decir, el elemento el que ya habíamos ingresado en la función anterior. Ahora le damos la posición en la que queremos que se encuentre. Leemos el número entero junto con la variable j. Nuestra variable n, esta de aquí, va a aumentar en 1. Y nuestro auxiliar usado aquí, x, va a tomar la posición de j. Muy bien. Nos ayudamos con un for para declarar igual y otra variable i, la cual aumenta en 1 cuando es mayor a n, y con la variable anterior j más 1 y es igual a la j más 1. Nuestro segundo auxiliar es igual, su posición dado por la anterior variable. La posición es igual al auxiliar y tenemos que, como producto de esto, el primer auxiliar va a ser igual al segundo auxiliar. Finalmente, en esta función enviamos el mensaje escriba el elemento a insertar. Digitamos nuestro elemento y lo leemos. Luego devolvemos n. Luego tenemos la función para modificar un elemento de la regla. En esta función, lo que concierne a esta función es en caso de que nosotros deseemos modificar algún elemento ya ingresado por otro elemento que se nos ocurra o deseemos cambiarlo. Por eso vamos a usar un void como la función modificación con sus respectivas variables. Declaramos si en 0, enviamos el mensaje que escriba la posición en la que quiere insertar el elemento a modificar. Leemos el número, el elemento y nos ayudamos con if cuando la variable es mayor a n. Enviamos el mensaje que escribe el valor del elemento. Leemos el valor del elemento y nos ayudamos con un else por si acaso el arreglo no exista por si acaso en esa posición el arreglo no existe. Finalmente tenemos una función para eliminar los elementos de un arreglo, para ordenarla, para realizar la búsqueda binaria y la presentación. Vamos a explicar la función de la búsqueda binaria, que se me hace un poco más complicada, la cual consiste en declarar, ayudándonos con nuestra función ya escrita en nuestro sector de prototipos, la cual posee una variable j, una variable ini declara en 0, mid, fin, que es igual a n, esta de aquí, y un auxiliar. Procedemos a enviar un mensaje el cual nos dice escribir el número que deseamos buscar. Es decir, aquí ingresamos, por ejemplo, un 4 y si este número se encuentra en el arreglo, pues inmediatamente nos va a botar la posición en la que ésta se encuentra. Para esto, para poderlo ubicar, nos ayudamos con esto, con un for, el cual nos dice que k es igual a 0, k es mayor a n-1 y aumenta en 1. Igual, dentro de este for tenemos otro con la variable i,
el cual nos ayuda a ubicar la posición, igualmente con el auxiliar. Con este proceso determinamos exactamente la posición del elemento que nosotros hemos digitado y deseamos saber su posición. Aquí la búsqueda binaria de la siguiente forma. Es un mensaje que podemos enviar. Como ya les dije, este proceso es para identificar exactamente la posición del número que nosotros deseamos buscar, siempre que sean unos números enteros. Ya. Tenemos también la función para ordenar los elementos de un arreglo. Esto es importante ya que al estar los elementos ordenados nos facilita la búsqueda inmediata, es decir, la función anterior le facilita su búsqueda será más rápida. Muy bien, ayudamos con un void de ordenación, es la función declarada en nuestro sector de prototipos. Opción y auxiliar son dos variables que nos ayudarán. Enviamos un mensaje de qué manera deseamos ordenar el arreglo, ascendente o descendente. Son dos opciones más factibles, las cuales nos ayudan a realizar una búsqueda inmediata del elemento que nosotros deseamos buscar en caso de emplear la función de búsqueda. Luego, para ordenarlo de forma ascendente, usamos la función for, en el cual, como ya hemos explicado, en algunas declaramos algunas variables las cuales van a aumentar en 1 y van a ser mayor a n, y la variable declarada opción va a ser igual a 1. La única diferencia. Y así logramos ordenar nuestros elementos. Ya hayamos elegido la opción 1, que sería ascendente. En caso de elegir la opción 2, descendente, vamos a hacer una comparación de las dos variables, es decir, j y las posiciones, y vamos a hacer todo lo contrario. Va a ser de forma ascendente, es decir, de mayor a menor. Entonces, esto es más práctico para poder ordenar y facilita la función de búsqueda. La función de eliminar elementos de un arreglo está dada primera por la función ya declarada en nuestro sector de prototipos. Junto con sus variables tenemos un auxiliar 1 y 2. Lo que hacemos es enviar un mensaje escribiendo la posición del elemento. Escribimos la posición del elemento que deseamos eliminar. Muy bien. Obtenemos el dato ingresado leyéndolo y procedemos. N disminuye. Usamos un for declarando las variables que i es igual a j y es mayor a n y aumenta en 1. Y n disminuye en 1. Esto es simplemente para realizar la eliminación de algún elemento que sea incorrecto o se haya digitado por error. Pues eso es todo, y finalmente tenemos la función para presentar el arreglo. Es algo muy sencillo. Usamos igual la función declarada en nuestro sector de prototipos con sus respectivas variables. Usamos un for con su variable j igual 0, j mayor a n y aumenta en 1. Imprimimos el valor entero y presentamos el arreglo. Eso es todo. El programa está realizado en C++. Espero sea de su agrado y logren entenderlo.